del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea que cuando usted en la iglesia ve a personas que están actuando mal, no es para que nosotros nos enojemos o nos molestemos con ellos, porque realmente no es de esa manera. No, porque ellos no se dan cuenta que están, como dice aquí, están cautivos a voluntad del lazo del diablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con mansedumbre, ¿verdad? Ese es el trabajo del pastor. Con mansedumbre, con toda la, ahora sí, que con aquella actitud correcta, va a tratar de manera que a aquella persona no le vamos a dar una patada para que se largue. ¿Verdad, hermanos? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es saber que si lo logramos rescatar, como dice también la palabra, ¿verdad? Hemos cubierto multitud de pecados, ¿verdad? Entonces el asunto no es actuar así, con actitudes agresivas, sino todo lo contrario, ser mansos. Entonces el trabajo del pastor es un trabajo, hermano, que se debe de, como dijo el salmista, debe de tratar con pericia. Es un asunto que Dios nos ha dado a nosotros esa gracia, entonces tenemos que corresponder a Dios por lo que Dios nos ha dado. Y cuando la iglesia tiene este tipo de pastores, pues la verdad, la iglesia debe de valorar, debe de apreciar, debe de impulsar el ministerio para que ese ministerio no quede ahí nada más estancado. Porque el propósito de Dios no es que nosotros estemos solamente en un lugar, sino que pues Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros hagamos algo más todavía, ¿verdad? Entonces, hermanos, el trabajo del pastor es bien importante dentro de la iglesia. Y a grandes rasgos, hermanos, estamos hablando lo que tiene que ver con esta responsabilidad del pastor. Entonces, por ahí le dejamos esto a cada uno de ustedes, que sepan cuál es el trabajo del pastor. El trabajo es un trabajo, es un trabajo. Se ha catalogado en muchos lugares que el pastor es un vividor, y ahora más que nunca en las redes, hermanos, usted va a ver cuántas cosas están cada día aumentando, ¿verdad?, en contra de los verdaderos hombres de Dios, de los verdaderos siervos de Dios, porque hay hombres verdaderos de Dios, como también los hay aquellos que son aprovechados, ¿verdad? Son personas que no tienen de verdad el amor y la voluntad de hacer la obra de Dios, sino que la intención es otra. Entonces, pero qué bueno es que nosotros contemos con hombres de Dios y que todos, entre todos en la iglesia, impulsemos esos ministerios. Entonces, como vuelvo a repetir, hermanos, esto está muy así, muy correteado, ¿verdad? Lo que el pastor es en nuestra congregación. Amen a sus pastores, quiéranlos, aprecienlos, valórenlos, denle su lugar, no como un ídolo, tampoco. No, tampoco, porque somos carne y se nos puede subir el ego a la cabeza. Amén. Hay que hacerlo todo en el amor y en el respeto a Dios. Amén. En el amor y en el respeto a Dios. Alabado sea Dios. Amén, hermano. Entonces, porque no somos carne, yo soy pastor, pero soy carne. Entonces, si algo se malinterpreta y algo se mal hace, pues puede perjudicarme también a mí. Pero sin embargo, si todos lo llevamos en el temor de Dios, pues las cosas van a funcionar. Amén. Pero eso sí, sepan que el que tiene un pastor, tiene a un ángel, tiene a un hombre de Dios, tiene a un siervo de Dios ahí, tiene un transmisor de la verdad de Dios al corazón del hombre. Y eso, como yo dije hace rato, es un recurso que pocos apreciamos.
porque más queremos ver al predicador, lo queremos ver que se ande rompiendo el lomo también como allá, como cualquier otro, y realmente su trabajo es espiritual. Su trabajo es aconsejar, es alimentar nuestra alma y nuestro espíritu para poder mañana trascender a lo eterno. Porque lo que alcanzamos, hermano, en la escuela secular es un aprendizaje que se termina aquí en la tierra. Llámese el título que usted quiera poner. Una vez que el hombre se muere, aquí se acabó. Pero el aprendizaje que estamos recibiendo en los labios de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, esto va a trascender a lo eterno. Amén. Esto es lo que nos va a llevar, hermanos, a la presencia de Dios, o también nos va a apartar de la presencia de Dios. Amén. Porque así dijo Cristo, ¿verdad? Yo no voy a juzgar a nadie, dijo Jesús. Yo no lo voy a juzgar. Hay quien los va a juzgar. La palabra que les he dado. Amén. Amén, hermano. Amén. La responsabilidad del pastor es predicar, predicar, predicar. Una de las reglas, hermanos, en la homilética es predica, predica, predica. Y no estemos buscando ahí otras cosas, sino es de predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando el hombre predica la palabra, está asegurando la vida, hermanos, la vida de los que están oyendo. Está asegurando. Y si el que lo recibe es buena tierra. Yo he dicho que en la iglesia, hermanos, en la iglesia, ahí están las 4 partes donde cayó la semilla que habla el Evangelio de Mateo 13. Ahí está la de junto al camino, ahí está la de los pedregales, y ahí está la de los espinos, pero también está la buena tierra. Y la palabra que un pastor hable, o un hombre de Dios hable, o un siervo de Dios hable, esa palabra va dependiendo qué tierra es usted. Si usted es la del junto al camino, ¿qué va a pasar? No la va a entender y se pierde. Si usted es de los pedregales, ¿qué va a pasar? No va a tener intimidad, no va a tener relación y se pierde. Si usted es de los espinos, ¿qué va a pasar? Se va a sentir atraído por lo terrenal, por lo mundano, por lo que se ve, por lo que se mira, y se pierde. Aunque usted oyó la verdad, aunque usted oyó la Biblia, aunque usted oyó de Dios, pero no fue buena tierra, no fue buen receptor, no recibió, no atendió a lo que se estaba diciendo, bueno, pues se perdió la palabra. Pero también en la iglesia hay el otro tipo de tierra, la buena tierra. Y en esa buena tierra es donde la palabra cae. ¿Y qué hace? Da fruto. Dice que cae, germina y empieza ¿qué? A producir. Amén, hermano. Amén. Vamos a comparar eso con lo que dice Hebreos 5. Dice que en la iglesia ya deben de haber maestros. Ya deben de haber maestros en la iglesia. Ya deben de haber. ¿Pero por qué no hay? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué? Porque probablemente no ha sido buena tierra, ¿verdad? Pero ojalá y Dios quiera, porque Dios quiere que nosotros produzcamos. Por eso le dije hace rato, Dios no lo quiere nada más en el lugar que usted está. No, probablemente de ese punto donde Dios lo tiene ahora, Dios lo va a promover para algo más. Amén, hermano. Bueno, entonces ahí vamos a pararle con lo de los pastores. No sé si alguien quiera comentar algo, decir algo acerca de esto, hermanos. Si no, para ir avanzando. Acerca de los pastores. ¿Qué quieren saber? ¿Qué más quieren saber de los pastores? Nada, ya todos lo saben. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Bueno, entonces vamos a ir adelante. Ahora vamos a pasar con el copastor. ¿Quién es el copastor? ¿Cómo es el copastor? ¿Por qué es copastor? Hay quienes no entienden esto y simplemente dicen, bueno, ponme ahí en la lista. Ponme ahí. Ay, ponme como, si quieres, ponme como copastor. Si quieres. Pero realmente, ¿qué es lo que debe de hacer un copastor? Y es lo que vamos a ver ahora. Y antes de dar
a las responsabilidades y las facultades de un copastor, quiero llevarlo a varios versículos de la palabra que nos hablan acerca de esto. Vamos a ir primeramente a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 16. Vamos a ir allá a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 16. Romanos 16, verso 21. Dice la palabra, dice la escritura, os saludan Timoteo, 16, 21, de la carta a los Romanos. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Un copastor es un colaborador. El pastor es el que labora. El pastor es el que labora. El pastor gloria a Dios. Aleluya. El pastor, el copastor, es un colaborador. El pastor es el que labora. En otras palabras, el pastor es él, en un sentido bueno de la palabra, es el jefe. Es el dueño de la empresa. Es el que está al frente. Es el que sabe cómo se hacen las cosas. Y vamos a ponerlo muy claro hoy, hermanos, con el programa que el gobierno tiene, ¿verdad? Hay un programa que le llaman como Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿verdad? Y el gobierno nos enseña cómo debe ser eso. Entonces, ¿qué hacen ahí? Bueno, capacitan a los jóvenes para posteriormente ellos tener la posibilidad de establecer una empresa. Yo no sé, un ejemplo, yo no sé nada de carpintería, pero me inscribo. Entonces busco a un jefe, busco a alguien que sabe y me pego con él. Entonces al pegarme con él, yo no sé nada de carpintería, llámele el oficio que usted quiera. Yo no sé nada de eso, pero yo me pego con él para aprender. ¿Creen ustedes que para yo aprender tengo que hacer lo que yo quiera? ¿Qué tengo que hacer? Lo que él me enseñe. ¿No es cierto? Lo que él me diga que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que... ¿Por qué? Porque yo voy a ir paso a paso hasta que mañana me convierta en un pues póngale el nombre del oficio que usted quiera. Hasta convertirme en lo que estoy aprendiendo. Hasta convertirme en eso. Amén, hermano. Entonces, un colaborador es alguien que camina conmigo, es alguien que va a mi lado, es alguien a quien yo voy a empezar a desarrollar su capacidad para que trabaje, para que labore en lo que se está llevando a cabo. Entonces, el apóstol Pablo tenía a varios. En este caso, habla de Timoteo. Era un colaborador del apóstol Pablo. Y también, dice ahí, tenemos a Lucio, a Jasón y Sosípater, dice, mis parientes. Pero habla de varios. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, siempre caminó con alguien a su lado. Alguien que lo acompañaba, alguien que sabía de sus actividades, alguien que sabía de lo que él hacía, de lo que él realizaba, de lo que él estaba haciendo, de lo que él estaba realizando. Entonces, el apóstol Pablo no trabajó solo. Él siempre lo hizo mediante de aquellos hombres que le ayudaban para realizar la labor.
vamos a leer otro texto en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, y vamos a leer en el capítulo 8. Vamos a leer acerca de otro colaborador del apóstol Pablo, 8:23, del apóstol a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, 8:23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Dice el verso 24: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Muéstrenles a ellos, a Tito, dice aquí, mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, dice, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Un colaborador, un compañero, un copastor, hermanos, un copastor es un compañero, es un colaborador, alguien que camina junto con el pastor, alguien que conoce las actividades del pastor, alguien que sabe cómo está llevando a cabo el pastor el trabajo en la iglesia. Por eso el pastor, leíamos hace rato, ¿verdad?, en la carta a Timoteo, cómo debe de ser su actitud, cómo debe de ser su comportamiento. No debe de ser arrogante, no debe de ser mezquino, no debe de ser grosero, no debe de ser malo, no. Debe de ser alguien que también le agrade la compañía de alguien más, porque el pastor debe de tener visión. El pastor debe de tener una visión. Nosotros somos humanos, somos carne. Probablemente mañana vamos a faltar. ¿Y quién se va a quedar? ¿A quién vamos a dejar? ¿A quién le vamos a encomendar el trabajo? Si nosotros como pastores no procuramos promover, no procuramos levantar a alguien que también tenga el mismo afecto, el mismo amor, el mismo compromiso, la misma dedicación, la misma entrega para la obra de Dios, ¿a quién le vamos a encomendar el trabajo el día de mañana? Por eso hay muchas iglesias, hermano, muchas iglesias, que cuando se muere el pastor, no hay quién. ¿Ahora quién? Entonces, por eso necesitamos, hermanos, entender que nos hacen falta hombres que estén dispuestos a caminar junto con el pastor, que empiece a involucrarse en el trabajo, en la responsabilidad, que vea cómo se hace en la obra de Dios, en la predicación, en la oración por un enfermo, en todas las áreas que tienen que ver en la administración de la iglesia como pastor. Le dice aquí la palabra, ¿verdad? El apóstol a Tito es un compañero, es un colaborador, pero dice adelante, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. En otras palabras, los copastores, hermanos, los copastores no son un cero a la izquierda. No son simplemente personas que llegaron ahí por accidente o por error. No, son personas que llegaron ahí con causa, con razón. Hay algo que los atrajo. Hay algo que, hermanos, que los ha movido, los ha traído a llegar en ese lugar y poder prestar este servicio o esta labor en la iglesia. Entonces, los copastores son personas que caminan junto con el pastor para que puedan ir aprendiendo,
y puedan ir desarrollando y puedan ir, hermanos, viendo cómo se lleva a cabo esta obra, y muchos de ellos, hermanos, terminan ya ocupando el lugar como pastor principal, porque quizás el pastor que estaba ahí tuvieron que moverlo a otro lugar, entonces el copastor se queda. Una vez que llegue ahí, ahora, eso no quiere decir que es solo. Por eso en la iglesia, una de las cosas que la Junta Administrativa debe de hacer, debe de poner por obra es, dice aquí, dice que la iglesia es una estructura flexible. Una iglesia necesita estructura, no debe ser rígida, debe haber un equilibrio entre mantener una identidad y ser accesible, cercana a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como liderazgo en la iglesia debemos de estar mirando quiénes en la iglesia están como que despertando un interés por servir a Dios. Póngale que no tiene nombramiento en la iglesia. Póngale que no tiene un nombramiento en la junta administrativa, pero es un joven, es un muchacho, una persona que está como que con ese deseo, como que lo ve el pastor con ese ánimo. O sea, lejos de decirle, mira, tú no sirves para nada, es de levantarlo, es impulsarlo, es llamarlo, es motivarlo, es traerlo para que sirva, para que funcione en la iglesia. Probablemente ahí, ahora va a ser en la iglesia, pero después va a ser quizá en otros lugares. Pero eso, la visión de la iglesia debe de ser esa, ver en la iglesia local quienes pudieran ser aptos para ir ocupando un lugar. Y lejos de ignorarlos o despreciarlos o tenerlos en poco, es de levantarlos. Es de decirle, hermano, vengas, vamos a hacer esto, vamos a trabajar, vamos a implementar esta labor, o vamos a hacer algo en la iglesia. Es de impulsarlo. Usted no sabe para qué puede ser útil mañana. Mañana puede ser útil para algún ministerio. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso, hermanos. Entonces es importante que tengamos siempre en nuestras congregaciones a alguien que siga las huellas del pastor, un copastor. Ahora, pero ¿qué más hace el copastor? Vamos a leer también en la carta a los Colosenses 4:11. Colosenses 4:11, vamos a leer la palabra de Colosenses capítulo 4, verso 11. Dice ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice ahí 4:11 de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y dice: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un ¿qué? Un consuelo. Para eso son los copastores, para ser un consuelo para el pastor, no el dolor de cabeza del pastor. No es el que les va a causar problema al pastor. No. Es el consuelo del pastor. Amén. Dice aquí que Jesús llamado justo, dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan. Muchas veces quizá toda la junta directiva no se siente muy involucrada por la vida espiritual, pero para eso está un copastor. El copastor es el que está ahí, y lo vamos a ver más adelante cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que debe de hacer un copastor. Pero no es el que va a estar trayendo dificultades, sino es el que va a traer consuelo, va a traer fortaleza, va a traer consuelo a la vida del pastor. Amén, hermanos. Amén. Entonces, el copastor es necesario en una congregación, pero no vamos a traer a quien sea, no. Vamos a ver gente que también tenga esa aptitud, hermano.
gente que también ame, que también anhele, que también desee, que también quiera hacer algo en la obra del Señor, que está disponible, que está dispuesto a la oración, a los ayunos, a la congregación, a consagrar su vida a Dios, personas que tengan ese anhelo. Debemos de buscar gente que esté dispuesta a prestar ese servicio en la obra de nuestro Dios. Amén. Entonces, el copastor es bien importante. Una vez que, imagínense, hermano, ¿cuántos pastores han tenido diferentes situaciones? Porque no pueden dejar sola la iglesia. No pueden salir. ¿Por qué no pueden salir? Porque no le tienen confianza a nadie. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, un pastor debe de sentir confianza con los hermanos que tiene a su lado. Debe de sentir confianza con los hermanos que están ahí apoyándolo. Debe de sentir esa confianza. Debe de tener esa amabilidad con ellos. Debe de tratar con los hermanos. Porque mañana probablemente, no sé, si la gracia de Dios que está en él aumente, probablemente lo tengan que invitar a otro lugar, porque van a ver los hermanos la gracia que está en ese pastor y lo van a invitar a otro lugar, y lo van a invitar acá, y lo van a invitar allá. Entonces, ¿quién se va a hacer responsable mientras él no esté? Bueno, ahí tiene a un colaborador. Y las cosas van a seguir igual. O sea, el copastor no va a venir aquí cuando salió el pastor, pues hermano, fíjense que el pastor me dejó aquí, yo no sé ni a dónde anda. Ese hombre ya nomás quiere los diezmos y la ofrenda, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Lo corremos o qué hacemos, hermano? A ver, ¿cuántos quieren que el pastor se vaya? Vamos a juntar firmas. A ver, fírmenme todos acá, porque miren ese hombre, es copastor. Y claro que muchas veces, por eso los pastores han desconfiado, pero no debe de ser así. No, el pastor debe de tener confianza, debe de depositar esa confianza en los hermanos y decirles con todo el corazón, ¿sabe qué, hermano? Mire, te haces cargo ahora, tengo un compromiso, así que regreso luego y las cosas van a marchar, hermanos, a la perfección. Amén. Como que no hace falta el pastor. Pero cuando no hay esto, hay dificultades. Ahora, vamos a ver, hermanos, vamos a ver algunas responsabilidades del copastor. Vamos a mencionar algunas de las responsabilidades del copastor. Primeramente, tenemos aquí en nuestro estatuto, dice aquí, trabajar siempre de acuerdo con el pastor titular. Esa es una de las responsabilidades del copastor. Trabajar siempre de acuerdo con el pastor titular. Siempre de acuerdo. Amén. Amén. No que el pastor dice, pues hermano, vamos a programar una actividad espiritual, vamos a programar un ayuno para tal fecha. Se levanta el copastor, el primero que se levanta. No, pastor, eso no está bien, que tenemos trabajo, que tenemos muchas cosas que hacer, que usted no sabe, que para acá y para allá. No. No, el copastor debe estar en la misma línea que el pastor. El copastor debe estar en la misma conexión con él, debe estar en ese mismo pensar, en ese mismo pensamiento, en esa misma idea. Ahí debe de estar el copastor. Entonces él debe de trabajar en acuerdo con el pastor titular. Debe trabajar de la mano con él. Deben de caminar juntos. El pastor titular tiene como responsabilidad también de guiarlo, de enseñarle, de mostrarle el camino, ¿verdad? Y el copastor es de dejarse enseñar, dejarse instruir, dejarse guiar. Lo que no sabe, pregunta. Lo que no sabe, se acerca al pastor titular y platica con él, conversa con él acerca de algunas cosas que él no tiene en claro, no comprende. El asunto es, hermanos, de que llevemos esta obra de Dios a un crecimiento, a un avance, a una madurez espiritual. Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta, el pastor con el
copastor. Luego dice acá el inciso B, hacerse muy responsable del trabajo juntamente con el pastor titular. Hacerse muy responsable. En esto sí hay muchas cosas, hermanos, que quizá puntualizar, ¿verdad? El pastor muchas veces quizá tenga alguna otra actividad o alguna otra responsabilidad, entonces encomienda al copastor algún asunto que hacer. Bueno, el copastor por eso está aprendiendo el copastor cómo iniciar un culto, probablemente es un ejemplo, cómo iniciamos el culto, de qué manera se lleva a cabo toda la actividad en el servicio, qué sé yo, todo lo que se tenga que programar. Entonces el pastor no está, pero le encomienda al copastor ese trabajo. El copastor ya debe de tener también la capacidad para poder, hermanos, desempeñar ese trabajo. Si el pastor no está, es responsabilidad también del copastor predicar, enseñar a la iglesia, a la congregación. El pastor dice, ¿sabe qué, hermano? Yo voy a salir, tengo un compromiso, entonces te delego a ti, te responsabilizo. Entonces el hermano tiene que hacerse cargo, ¿verdad?, de esa obra. El pastor quizás lo tenga que mandar a orar por alguien. Probablemente no vaya solo, lo vamos a ver más adelante en la diaconía. Probablemente no vaya solo, busque a alguien más de la directiva, pero el pastor le delega esa responsabilidad al copastor. Entonces, hermanos, todas estas actividades, tanto actividades como, hermanos, en la vida espiritual, ¿verdad?, oración, ayuno y todo lo que tiene que ver. Y yo le decía a los hermanos ayer, incluso hasta que, por ejemplo, los pastores, nosotros como pastores, ¿verdad? Qué bueno que tuviéramos tiempos de preparación, de estudios bíblicos, de estudiar la Biblia con el copastor. ¿Para qué? Para que así también, cuando le toque al copastor predicar, pues tenga suficiente material para poder exponer la palabra, para poder hablar la palabra de Dios a la congregación. Entonces, hermanos, hay muchas, como dice aquí, ¿verdad?, hacerse muy responsable del trabajo juntamente con el pastor titular. Trabajar, hacer las cosas bien para que la obra de Dios no se estanque. Inciso C dice que cuando el pastor se ausente, deberá cumplir con todo lo que se le ordene. Esa es otra, ¿verdad?, de las cosas que el copastor también debe de estar dispuesto a hacer. Cuando el pastor se ausente, deberá cumplir con todo lo que se le ordene. Con todo lo que se le ordene. Ya sea en el trabajo espiritual, hacerlo, lo que se ha ordenado. ¿Para qué? Para que, hermanos, pues a través de esto también su capacidad vaya aumentando, y si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Como hemos dicho, nosotros acá no estamos repartiendo ni estamos concediendo ministerios, pero es Dios el que lo hace, es Dios el que llama. Entonces el copastor debe de estar, hermano, dispuesto a cumplir con todo lo que se le ordene. Y como última responsabilidad también, inciso D, es acompañar al pastor a las asambleas ministeriales. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque se va a ir empapando de las cosas que se tratan en las asambleas generales. Se va a dar cuenta, ¿verdad?, por qué son las asambleas, por qué nos reunimos, por qué se convoca la asamblea general cada mes. Ahora aquí en la sede se está llevando a cabo esa actividad, y el copastor, al venir junto con su pastor, él se va a dar cuenta de todo lo que se está haciendo, de todo lo que se hace. Entonces muchas veces es un buen compañero,
que las cosas que el pastor no recuerda o no anotó el pastor, bueno, el copastor viene y toma nota de todo lo que se hizo en la asamblea y así poder informar correctamente a la congregación local. Por eso es importante y eso pues también lo va involucrando, ¿verdad? Y como digo, no es que aquí se le va a obligar para que mañana tome un ministerio, no, es un sentir de Dios. ¿Cuántos de los hermanos han venido y como que no, como que esto no les llama la atención, como que simplemente son compañeros, como que simplemente vinieron a acompañar a alguien? Pero de repente el Espíritu Santo empieza a ministrar sus vidas, el Espíritu Santo empieza a ministrarlos y de repente cuando ya se ven involucrados dentro de una gracia, de un don o de un ministerio que Dios les da. Amén. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que también el copastor en todo lo que sea posible pueda acompañar a su pastor a las asambleas ministeriales. Amén. Entonces, estas son algunas responsabilidades del copastor, el trabajo que debe desempeñar en la obra del Señor, pero también tiene unas facultades, dice aquí, que son dos. Primero dice ser miembro de la Junta Administrativa. Ser miembro de la Junta Administrativa. Eso le da lugar al copastor a tener parte cuando el pastor tenga que tratar algún asunto especial en la congregación, ya sea que vaya a aconsejar, a disciplinar o a corregir a alguien. El pastor ya no lo va a hacer solo. Ahora ya cuenta con un apoyo. Ahora ya cuenta con una ayuda. Pudieran ser el copastor y pudieran ser también parte de la demás junta administrativa como su presidente, secretario, tesorero, algún hermano con madurez para poder tratar los asuntos que de repente son asuntos serios o asuntos secretos que solamente van a quedar en ese lugar y que no van a tener que divulgar, ¿verdad?, aquello que se trató en esa oficina o en ese lugar aparte. Entonces, el copastor, hermanos, una de las facultades es ser miembro de esa junta administrativa. Es ser miembro, es poder participar ahí. Por eso, como más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Hay requisitos, ¿verdad? Hay requisitos y esos requisitos pues son indispensables para que el copastor pueda tener también, hermanos, pueda tener el secreto, ¿verdad? Pueda ser un hombre, una mujer prudente, que no es comunicativa, ¿verdad? Para no decir chismoso, ¿verdad? No es comunicativa, ¿verdad? No es así, sino que es una persona que guarda lo que oye, lo que está viendo, lo que está oyendo, lo guarda, es de confianza, tanto de confianza al pastor como también de confianza a los que llegan a tratar a algún asunto, ya sea una familia, un matrimonio, algunos jóvenes declarando algún asunto serio o grave, y ahí el copastor puede formar parte de esa junta, pero se requiere que tenga también esa aptitud, ¿verdad?, de ser un hombre prudente y que pues no tenga que pues sacar afuera lo que se ha tratado en ese lugar. Entonces, es parte de la junta administrativa. Y como ve, tenemos presidir reuniones que se le encomienden. El pastor es uno de los hombres o de las personas de más confianza del pastor. Es uno de los hombres o de las personas de más confianza del pastor, ¿verdad? No por su apego familiar o amistad o lo que sea, no, es porque es un hombre de Dios. Es una persona de verdad que ha demostrado ser una persona
íntegra, honesta, ha demostrado ser una persona madura espiritualmente. Entonces, por eso es que es de la más máxima confianza del pastor, ¿verdad? El pastor puede encomendarle muchas cosas y él puede presidir, hermanos, todo lo que se le encomiende en la iglesia local. Entonces, hermanos, el trabajo del copastor es bien importante, es bien necesario. Eso no se para ahí. De hecho, digamos que el llamado al copastor no pudiera ser tomado como simplemente un nombramiento. Pudiera ser visto también como una asignación divina, como una asignación de Dios, como una oportunidad para poder, hermano, desarrollarse en un ministerio. O sea, el copastor, vamos a hablar de que un presidente, un tesorero, un secretario y probablemente los diáconos, que aunque no puede ser así, hermanos, porque en la Biblia encontramos que los diáconos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron hombres de sabiduría y fueron hombres, ¿verdad?, de buen testimonio, y esos hombres predicaron y dieron la vida por el Evangelio. O sea que ellos no fueron nombrados diáconos por un tiempo nada más corto, sino ellos le entregaron con cuerpo y alma al ministerio. Ellos se entregaron con cuerpo y alma al servicio a Dios, incluso dieron hasta su vida. Pero ahora nosotros conscientemente decimos, bueno, hermano, por un año. Pero realmente debería ser tomado como una asignación divina, como algo dado por Dios para poder desarrollar el día de mañana un ministerio o algo que lleve a acrecentar la obra del Señor. Amén. Algo que lleve a que se multiplique, no a que se divida. ¿Verdad? No vamos a hablar de división, vamos a hablar de multiplicación. Amén. El pastor se va a multiplicar. Entonces aquí está el templo o el edificio madre. Bueno, pero ahora vamos a sacar una sucursal o vamos a sacar otro templo a aquella colonia. Pero de aquí está saliendo, de aquí van a salir los misioneros de allá o los predicadores de allá, de aquella zona, de aquella otra, de este otro. Entonces es una multiplicación que se hace en la obra del Señor. Entonces el copastor, hermanos, déjeme decirle, ¿verdad?, que quizás no lo podemos llamar meramente como un simple nombramiento. No, yo creo que pudiera ser tomado como una distinción de Dios para tu vida. Dios quiere algo contigo, Dios te quiere llevar a mejores lugares, Dios te quiere poner en un mejor lugar, Dios te quiere sacar del anonimato, Dios te quiere promover a cosas más grandes, a cosas más mejores. Así que si eres copastor, échale ganas, esfuérzate, busca a Dios con todo tu corazón, dedícate, sirve a Dios como debe de ser, para que Él mañana pueda recompensar ese esfuerzo y pueda darte la bendición de Él a tu vida. Amén. Bueno, esto es todo de mi parte, hermanos, acerca del pastor y del copastor, y pues vamos a seguir adelante escuchando a nuestros hermanos. Pónganse de pie, hermano. Aleluya.